Vamos. Hola amigas, hola amigos, un abrazo muy grande, les habla Edgardo Fogel desde Chile. Estamos iniciando una nueva tertulia en esta iniciativa, trabajando para una nueva humanidad. Sin duda nos encontramos hoy día, ya nadie dice lo contrario, que estamos en un cambio muy profundo, en un cambio de era, en una transformación de la humanidad. Hay mucha intensidad, hay mucho temor también, por un lado, pero por otro lado, tal como comentábamos acá, hay mucho despertar. Ya son los momentos de expansión de conciencia y de ir creciendo y de ir de alguna forma construyendo una nueva humanidad. Y ese ha sido el objetivo junto a mi compañera en este gran proyecto, que ya la vemos en pantalla también, Ariadna Puig, española, una gran comunicadora, yo diría que líder comunicadora en el campo de la conciencia. Partimos ya con un encuentro anterior trabajando en el campo de la educación, un campo fundamental en estos tiempos de ir transformando hacia una nueva humanidad. Y hoy queremos ir en esta segunda tertulia orientada a una salud holística, una salud multidimensional. Construir una humanidad más consciente y evolucionada pasa por cambiar profundamente la mirada y darnos cuenta de que tal y como nos transmite la sabiduría ancestral, ya la ciencia actual empieza a demostrar que somos muchísimo más que el cuerpo físico, que este cuerpo emocional, que este cuerpo mental, que este cuerpo energético. Somos un todo y estamos conectados a una energía universal o como uno quiera llamarla. Los médicos de la nueva era serán los que conciban al ser humano del conocimiento profundo y holístico, desde toda su constitución, concibiendo que su verdadera naturaleza es la conciencia divina que lo infunde. Hoy tenemos a estos grandes referentes que yo diría que son grandes activistas conscientes de la nueva humanidad. Llevan muchos años trabajando para esta nueva humanidad, construyendo y no sé si es tratando, pero generando conciencia y despertar en muchas personas que ya están abriendo los ojos. Así que muy feliz de poder iniciar este encuentro. Muchas gracias a todas las amigas y amigos por estar presentes. Sin duda estamos viviendo momentos muy impresionantes y es importante que todos sumemos a esta nueva humanidad. Así que para iniciar este gran encuentro, le voy a dar la palabra a Ariadna Puig, tal como les mencionaba antes, destacada periodista española y una gran comunicadora y activista consciente también. Así que Ariadna, es un placer para mí estar trabajando en este proyecto junto a ti y adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. La verdad es que me emocionas, me emociona todo esto que está sucediendo, todo esto que estamos construyendo juntos con tanto amor y voluntad álmica. Un verdadero placer y un honor también trabajar contigo porque eres para mí una gran referencia a nivel de comunicación y de sabiduría. Así que infinitas gracias. Y saludos y agradecimientos a todo el mundo que nos estéis siguiendo en directo y a los que después nos veáis en diferido. Bienvenidos a este inédito encuentro que yo ya auguro que va a ser muy potente y transformador porque a través de los maravillosos ponentes con los que hoy tenemos el privilegio de contar, va a manifestarse una información, una sabiduría que si bien mentalmente no podremos acabar algunos de comprender, ya solo por la frecuencia de alto voltaje vibracional que esta información desprende en estos momentos en los que las energías están bajando de una forma exponencial, toda esta frecuencia va a conectarnos con la verdad profunda de nuestro ser, va a alinearnos con el gran y primer propósito que todos los seres humanos tenemos en común en estos momentos únicos de la historia de la humanidad. Únicos, porque gracias a la sabiduría perenne, gracias a las ciencias holísticas como la astrología, sabemos que justo estamos entrando en la era de Acuario, que comprende más de 2000 años,
Y coincide también que estamos a la vez saliendo de un ciclo mucho mayor de casi 26.000 años, llamado año solar, que nos empuja hacia la salida de una era aún mucho mayor, cuyos años varían según la tradición y la perspectiva cosmológica, pero el caso es que justo nos encontramos en un punto crucial del recorrido de la humanidad, saliendo de la que se dice que es la era más oscura de nuestra historia, porque es donde más nos hemos alejado de nuestra verdadera naturaleza. Así que ahora es momento de recordar qué somos, cuál es el sentido y el para qué de nuestra existencia, para que dejemos de entretenernos en asuntos futiles de la materia, las ilusiones de la mente y las emociones, para que aprovechemos la encarnación que nos ha sido cometida, para que volvamos a encaminarnos hacia el camino evolutivo que hace tanto tiempo que perdimos de vista. Por lo tanto, si nuestro camino se dirige hacia la creación de una nueva humanidad que ya viva desde la consciencia del alma, que de esto se trata, de esto se trata nuestro recorrido, o como a cada uno quiera nombrarla, el alma, la esencia, el espíritu, la chispa de consciencia, el fractal divino, la energía perecedera que somos todos, ya tenemos la responsabilidad de empezar a contemplar y tratar los campos tan importantes de la vida como la salud desde una visión multidimensional e integrativa. Nuestros invitados de hoy nos darán esta visión desde sus distintas disciplinas. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y generosidad a la hora de compartir tan valiosa información y vamos a presentaros para empezar esta linda jornada. Empezaremos por la doctora Inma Nogués. Inma es médica de familia, licenciada en Medicina y Cirugía, experta en la constitución física, energética y espiritual del ser humano y es presidenta de Merry Life, Centro de Autoconocimiento y Expansión de Consciencia en Barcelona. Inma nos hará un recorrido por la constitución física, emocional, mental y energética que nos conforma para llegar a este pasajero interior que realmente somos, el alma. Su ponencia será una anatomía integral del cuerpo físico al alma. Desde España también tendremos al doctor Sergio Mejía, doctor en medicina, especialista en cardiología, experto en flebología, toxicología, medicina biológica y ortomolecular. Es divulgador de una visión también holística de la salud y su ponencia irá centrada en la sabiduría que yo llamo cardíaca, porque el corazón es mucho más, muchísimo más que nuestro principal órgano, tiene una visión también tanto física como espiritual y energética y desprende una frecuencia muy, muy importante que el doctor Mejía, gran experto, nos contará. También tendremos a continuación a la doctora Ana María Oliva. Ella desde México es doctora en biomedicina, máster en ingeniería biomédica e ingeniera industrial, especialista en salud bioenergética y directora de energía humana. Su ponencia se centrará en la medicina bioenergética. Es desde aquí donde seguramente se abordará la salud de la nueva humanidad. Y desde Chile tendremos al doctor Rodolfo Neira cerrando esta gran jornada. Él es médico internista e intensivista, especialista en medicina de los estilos de vida y coach en nutrición y felicidad. Escritor y conferenciante. Y con él, después de tener mucha teoría, pues vamos a aplicar más a la práctica todo lo que habremos aprendido con hábitos saludables al servicio de la consciencia. Así que, bienvenidos todos, muchísimas gracias y empezamos con la doctora Inma Nogués. Inma, todo tuyo. Hola, gracias Ariana, gracias a todos por estar aquí y por podernos compartir estos tiempos tan intensos y tan importantes. Yo reflexionando sobre lo que quería compartir al preparar un poco la charla de hoy, yo reflexionaba y me daba cuenta de que como médico de familia, que llevo más de 30 años en un ambulatorio de la Seguridad Social, veo cada día muchísimas personas
Y una de las cosas que más me ha llamado siempre la atención es el gran desconocimiento que tenemos de nosotros mismos. O sea, vienen los pacientes y a veces me presentan un malestar que ellos creen que está en su cuerpo, pero te das cuenta de que va más allá de su cuerpo. Incluso cuando estudiaba en la universidad, a mí me enseñaron maravillosamente cómo estábamos constituidos, cuál era nuestra constitución física, pero había algo en mí que también me hacía intuir, sí, pero tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Pienso que el desconocimiento de nuestra constitución, de cómo estamos conformados como seres humanos, es fuente de malestar, de dolor, de sufrimiento, incluso de origen de enfermedad. Y que ese desconocimiento debería ser algo que incluso en las escuelas tendría que enseñarse un poco más realmente esa persona que somos y cómo estamos constituidos, porque si no es como que realmente tenemos un vehículo maravilloso y no sabemos conducirlo. Entonces nos dan un vehículo maravilloso y a la primera de cambio salimos y nos estrellamos en la vida. Entonces pienso que este conocimiento es muy importante que vayamos también integrándolo, porque aunque teóricamente lo sabemos, no somos tan, a veces no estamos tan atentos realmente a comprender quiénes somos, dónde está el origen de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, cómo estamos constituidos. Y esto es muy, muy, muy importante. Porque yo siempre digo, y también lo decíais al introducir estas charlas, es que venimos a la vida sin libro de instrucciones, ¿no? Y que ese desconocimiento, como insisto, es fuente de mucho dolor y malestar. Entonces, yo me he dado cuenta de que he ido aprendiendo de la constitución del ser humano, primero por lo que me enseñaron en la universidad y de mí misma, y básicamente nos hemos identificado con el cuerpo físico. Este lo conocemos muy bien, lo conocemos maravillosamente. Incluso es tan complejo que le hemos tenido que dividir en sistemas para poderlo comprender. Y yo agradezco que cada X días en el ambulatorio venga el cardiólogo, venga el endocrino, venga el neurólogo, porque es tan maravilloso que si no lo hemos podido dividir en tantos sistemas, no lo hubiéramos podido alcanzar a comprender. Pero esta manera de entender el ser humano, en esta serie de sistemas que hemos separado y que nos hemos especializado, no implica que el organismo funcione separadamente. Y ahora estamos en un momento muy importante, incluso en la comprensión de nosotros mismos. Si me permitís hacer un pequeño recorrido en la conciencia de cómo nos hemos ido desplegando, veréis que primero el observar con el ojo fue lo que nos permitió conocernos más. Por tanto, todo se trata de un punto de mirada, desde donde nos miramos, desde donde nos observamos. Y primero nos empezamos a conocer en la historia de la medicina, primero por comparación, porque no podíamos hacer una anatomía sobre el ser humano, sino que era anatomía comparada. Y así empezamos a conocer un poco cómo era nuestro cuerpo. Después, ya en el Renacimiento, pudimos hacer la anatomía y hacer las biopsias en los cuerpos y empezamos a conocer mucho más este cuerpo físico. Y conocimos los órganos, las vísceras, los huesos, los músculos. Pero imaginar que cambia nuestra mirada. Solamente la óptica por la cual lo observamos. Y resulta que no observamos solo con los ojos, sino que empezamos ya a poder observar con una óptica microscópica. Ya no solo lo macroscópico se empezó a entender, sino que lo microscópico apareció. ¿Por qué? Porque apareció un microscopio óptico. Y entonces empezamos a ver algo que ya estaba, sí, que eran las células, sí, nos conformaban, sí, las veíamos, no, porque no teníamos todavía esa mirada, esa óptica para poder verlo. Pero el microscopio óptico que nos amplió nuestra visión, nos permitió entender eso microscópico que también nos constituye y que forman parte de las células. Pero imaginar que ampliamos todavía más nuestra mirada. Y entonces ya no es el microscopio óptico, sino el microscopio electrónico el que nos permite entrar dentro de la célula. ¡Qué maravilla! Empezamos a ver toda la biología celular y a ver todo cómo se conforma la vida dentro de nuestras células. Y seguimos avanzando hasta las moléculas. Básicamente, lo que yo hago como médico de familia en el ambulatorio cada día se basa en esta visión mecánica del cuerpo,
que es una manera incluso como interpretaba Newton el universo, como una gran máquina, pero en la cual lo vemos todo separado, lo vemos todo distanciado. Vemos los distintos sistemas, vemos las células y llegamos a las moléculas. Y básicamente nos hemos quedado ahí. Pero imaginaos que damos un paso más. Imaginamos que ahora la óptica ya no es el ojo, el microscopio óptico, el microscopio electrónico, sino damos un paso más. Ya no son solo las células y las moléculas, damos un paso más. Y empezamos a entrar en una parte que también nos constituye y que son nuestros átomos y nuestras partículas subatómicas. ¡Caramba! Esto es muy importante porque la óptica va a ser a través de esos grandes aceleradores de partículas que nos están introduciendo en lo más profundo de nuestra constitución y empezamos a comprendernos un poco mejor en algo que es muy sutil, pero que es muy importante. Es tan importante que, fijaros, en 1926, pronto hará un siglo, se reunieron en Bruselas, bajo el mecenazgo de Solvay, los científicos y los físicos más importantes de aquella época. Allí estaba Schrödinger, estaba Pauli, Dirac, estaba Madame Curie, estaba Einstein. Y empezaron a poner las bases de una nueva física, una física que hasta ahora no solo a través de Newton se entendía el universo, sino que nos acercábamos a una física de lo más pequeño. Y resulta que entramos en una física cuántica que lo que nos viene a decir, y en síntesis, y esto es muy importante, es que en definitiva toda materia es pura energía. Y aquí hay una clave trascendente. Nos dicen, todo es energía cuando nos introducimos en el mundo de las partículas subatómicas. Por tanto, empiezo ya a entender que también soy energía y que la energía fluye en mí y que me da vida. Y que hay aspectos constitutivos en mí que apenas le presto atención, pero que me condicionan la vida y que no puedo medir. Por tanto, no puede ser objetivo, como es desde esa visión más mecánica, newtoniana, cartesiana, que mira lo objetivo y que todo es medible. Sin embargo, aquí hay aspectos sutiles, energéticos importantísimos que nos conforman y que nos condicionan la vida. Y así yo puedo entonces comprender mi constitución desde ese punto de vista energético en el cual mis emociones son fundamentales. Eminentemente como humanidad estamos con nuestra conciencia en el plano emocional, como el punto de mayor conflicto y de mayor también tensión. Y yo como médico no puedo medir tu desamor o tu amor, o tu ira o tu rabia, o tu tristeza, incluso tu dolor. Pero eso que es más subjetivo, que nos conforma también, es importantísimo que nos ampliemos en nuestra visión médica para que lo incluyamos en un momento en que estamos hacia la síntesis. Ya no salimos tanto a análisis para entrar en la síntesis, lo que vemos que todo está mucho más interconectado, cuando incluso sabemos que nuestro cerebro, en ese sistema límbico, procesa las emociones y las convierte en neurotransmisores y en moléculas que a través de mi sistema nervioso, que es pura electricidad, es luz, va a llevar la información a todo mi ser. Y esos aspectos sutiles, energéticos, tan importantes, a los que apenas prestamos atención y que son nuestros pensamientos, nuestro mundo de ideas, de propósitos. Entonces eso que yo pienso a través de mi sistema nervioso y esto que yo siento a través de mi ser también conforma mi anatomía, conforma mi constitución. Y esto tengo que observarlo, tengo que incluirlo en una visión ya no tan fragmentada, sino mucho más armonizada e incluyente. Porque resulta que eso que yo pienso, unido a lo que yo siento, crea mi verdad. Crea ese punto de mira donde yo interpreto la vida. Y eso que interpreto, resulta que lo transformo a través de lo que yo tengo en mis experiencias y en mi cerebro, y eso lo voy a llevar a todo mi cuerpo, y es una información que me conforma y me constituye. Por tanto, como seres humanos, como médicos, tenemos que empezar a tener mucho más presente ese mundo emocional, ese mundo mental, porque cuando no tengo coherencia entre lo que pienso, lo siento y lo que hago, esa disociación empieza a generar un conflicto
en mi interior que va a hacer que mi vida también vaya sin sentido y sin rumbo. A veces me vienen adolescentes que me dicen, es que esta vida no tiene sentido. Y le digo, no, es que la que estás viviendo realmente no lo tiene, porque tienes que cambiar tu mirada, tienes que comprender quién eres, de dónde vienes, cuál es tu constitución, el propósito de tu vida y que haya una coherencia que es tuya e íntima. Porque en este viaje de comprender más energéticamente quiénes somos, la física cuántica nos va a aportar una clave muy importante y es el concepto de participante. Ilya Prigogine nos dice que el observador participa, nosotros participamos. Por tanto, a medida que yo transformo mi conciencia desde el lugar donde yo miro la vida y la comprendo, va a hacer que todo se transforme, incluso transforma mi biología. Entonces, tener ese proceso de autoconocimiento para autotransformarnos es fundamental para nuestra salud, para que nuestra medicina sea una medicina mucho más preventiva, en la cual incluya todas las dimensiones del ser humano. Y es muy importante ese aspecto energético. Incluso ya Hipócrates nos decía que había una energía que nos da vida y que incluso grandes sabios de la antigüedad como Platón decía, ¿quién está mirando a través de tus ojos? Tus ojos es una maravillosa cámara, es un maravilloso ordenador, pero ¿quién está mirando a través de ellos? Hay una conciencia que está habitando este vehículo y esto es lo más importante que tenemos que recordar como seres humanos también y como médicos, porque esa conciencia, ese ser humano que somos es trascendente y fundamental que conectemos con lo más elevado y profundo de ese ser que somos y que nos hemos perdido en el hacer. Yo a muchos pacientes les digo, tú no eres un hacer humano, tú eres un ser humano, no te olvides de esta conciencia, de este ser que está habitando en un vehículo. Nos identificamos con el cuerpo físico, pero tenemos un cuerpo físico. Pero somos esa energía, esa conciencia, esa vida que está manifestándose a través de ese vehículo. Y eso es trascendente porque entonces ahí la sabiduría antigua nos trae legados de grandes sabios que nos dicen, conecta con ese ser que eres realmente. Esa es tu verdadera esencia. Esa es realmente, puedes llamarlo el alma que se está expresando y manifestando en tu vehículo. Cuando empezamos a entender la dimensión más energética del ser humano, incluso vamos a poder comprender procesos tan importantes como el proceso de la muerte, en el cual ya hay mucha evidencia científica que nos está diciendo que la muerte simplemente es el abandono del vehículo físico. Y esto lo tenemos que saber los médicos también, porque la muerte no es ninguna derrota, simplemente es un proceso de la vida, en la cual es una estrategia, en la cual nosotros vamos evolucionando. Pero cuando sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma, esa energía que yo soy, que es mi conciencia, que es la que está habitando en este vehículo, cuando llega el fin del periodo que yo tengo para experimentar en este viaje de la vida, esa energía va a partir. Y eso es la muerte. Y entonces la energía que da coherencia, da cohesividad a ese vehículo, se desintegra. Pero la conciencia persiste, la conciencia se mantiene, es inmortal. Y esto lo tenemos que recordar, porque tenemos que recordar desde dónde venimos. Porque si no sabemos desde dónde venimos, tampoco vamos a saber hacia dónde vamos. Creo que como humanidad, estamos en un gran olvido de lo que somos. Y entonces conocer nuestra constitución física, emocional, mental, pero también esa dimensión trascendente o espiritual es fundamental para que tengamos toda esa dimensión completa del ser humano. Y esa dimensión espiritual la tenemos que reivindicar porque es realmente nuestra verdadera esencia. Es el ser que está realmente experimentando en este vehículo que vive, que late, que pulsa. Esta conciencia, cuando uno empieza a recordar, y ya la ciencia nos habla de ese momento en que algo más pequeño que un protón, con una densidad infinita, surge en una explosión del Big Bang, donde la luz y el sonido empiezan a manifestarse en millones y millones de estrellas, de planetas, de galaxias. Surge nuestro propio planeta. ¿De dónde venimos?
¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es la esencia de la vida que fluye en nosotros? Y esto es muy importante. Un gran sabio, el doctor Edward Bach, que creó las esencias florales, ya nos dice que cuando existe no un correcto fluir entre la energía del ser y la personalidad en su vehículo, se producen fricciones que nos producen enfermedad. La enfermedad está presente en todos los reinos de la naturaleza, por tanto no nos tenemos que sentir culpables, simplemente es estrategia evolutiva, porque los perritos tienen cáncer, los gatos tienen cáncer, es una estrategia evolutiva, incluso las plantas tienen también enfermedades. Sin embargo, como humanidad tenemos que empezar a orientarnos a la comprensión realmente de lo que somos, conectarnos mucho más con nuestro origen. Eso irá poco a poco, progresivamente, a dar sentido más a nuestras vidas. Habrá menos fricción, porque nuestro origen, nuestra esencia es puro amor. Y entonces cuando esto se vaya expresando en nuestro vehículo, realmente nuestra vida se va a ir transformando y nuestra medicina se irá transformando en una medicina que verá al ser humano de una manera global, que incluirá todos los aspectos, sobre todo los emocionales y mentales, en estas primeras etapas también, porque es muy importante que entendamos entonces el ser humano desde esa dimensión como ser que somos y que se está expresando en esta experiencia de vida. Entenderemos también la muerte como un proceso natural en el cual abandonamos el vehículo y empezaremos a tener menos temor a la muerte. Y todo esto poco a poco nos irá reorientando para tener un enfoque mucho más preventivo y hacia la salud, antes de que muchos problemas se nos manifiesten en el cuerpo, nos alteren primero energéticamente, después funcionalmente y al finalmente orgánicamente. Y podremos hacer realmente una medicina preventiva y tener una población y unos seres mucho más conectados con el ser. ¿Qué tal que los niños ya desde el colegio supieran realmente cuál es el vehículo que traen a la vida para que cuando tengamos que realmente funcionar en ella, tengamos una guía mucho más clara, mucho más profunda, que es nuestro ser, que a través de nuestra intuición siempre nos guía y nos pulsa. Por tanto, para mí, esta visión global del ser humano, recuperando lo que nos viene desde la ciencia, desde la nueva física, saliendo del paradigma newtoniano cartesiano para entrar en el paradigma cuántico, es una clave fundamental para que entendamos realmente el ser humano desde esta anatomía integral y así poco a poco como humanidad realmente desarrollemos todo el potencial que tenemos como seres humanos, que es extraordinario, porque nos habremos conectado con nuestro propio origen, que es pura luz, que es puro amor. Muchas gracias, querida Inma. Como introducción nos dejaste súper motivados, hiciste un círculo completo de todo el tema, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ir a España, de un colombiano que vive en España, ya lo presentó Ariadna, pero Sergio, principalmente yo he tenido la oportunidad de conversar con él ya un par de veces, y es un gran divulgador de una visión holística también de la salud, un poco como lo estaba transmitiendo Inma, pero un gran motivador también. Así que Sergio nos va a hablar de la salud del corazón desde la ciencia y la sabiduría y la coherencia cardíaca. Muchísimas gracias, Sergio, nuevamente por estar con nosotros, y yo sé que tú eres también un tremendo inspirador, así que mucha gente debe estar muy feliz de escucharte ahora. Así que bienvenido nuevamente. Muchas gracias Eduardo, Ariadna. Hoy voy a pedir permiso a mi laringe, que llevo una semana hablando muchísimo y la laringe está pidiendo como descanso, pero le he dicho, oye, no. De hecho, cuando me salía de la pantalla era para toser. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad. Es de verdad un regalo y cada día que pasa nos vamos dando cuenta de poder estar aquí siendo, como llaman algunos, las botas en el fango de este cambio que se está presentando a nivel macro, a nivel muy macro. Entonces, a mí que me toca el tema del corazón, quería partir mi trocito de la charla en 3 partes. La primera, una que nos lleve a abrir un poco la mente, porque nos vamos dando cuenta en la medicina
por esa visión materialista, parcializada y un poco corrupta que hay cosas que no se han entendido bien, las hemos transmitido así a la sociedad y eso lo único que está consiguiendo es fomentar la enfermedad y la desconexión de los cuerpos con sus correspondientes espíritus. Y una cosa que yo me atrevo a preguntar, no porque tenga la respuesta, sino que quiero que vayamos poniendo en tela o dudando de aquello que se nos ha enseñado como cierto siempre, es a que pensemos cuál es el primer movimiento que hace ese órgano en el embrión cuando estamos en la barriga de nuestra madre. Porque se nos dice que el corazón es una bomba eyectiva. Y una vez yo me puse a pensar, vamos a ver, una bomba eyectiva tendría que formarse como una cavidad, es decir, cuando estamos formándonos en el embrión, lo que dure, eso va a toda mecha, eso no es cosa que lleve mucho tiempo, pero cuando se forma el corazón, supongo que se tendría que formar una cavidad que de alguna manera se llene de sangre y que el primer movimiento fuera una sístole, si la bomba es eyectiva. Pero me encuentro con dos colegas, uno de Alicante, el doctor Turrenguasp, y otro de Barcelona, que dicen que a lo mejor no es así. El doctor Turrenguasp, disecando corazones de vaca con las manos, no haciendo cortes con bisturí, se dio cuenta que el corazón es una banda muscular única. Es una banda que se enrolla. Eso lo explica muy bien un vídeo que habla de la teoría del corazón helicoidal. Cómo el corazón a lo mejor no es eso que nosotros pensamos, que se contrae, sino que es una bomba aspirativa que se expande. Y eso nos encajaría mucho más con la capacidad que tiene el campo electromagnético del corazón de expandirse, de tener un diámetro de 3 metros a nuestro alrededor cuando estás en coherencia. Eso cambiaría completamente el paradigma de la cardiología, de la cirugía cardíaca, incluso de la interpretación del electrocardiograma, porque entenderíamos las cosas de otra manera. Y os animo, porque eso es muy académico, es muy didáctico, está recogido en un vídeo del máster de terapia neural de David Viñas, que se llama así La teoría del corazón helicoidal, donde en 1 hora y media se explican los posibles cambios a los que nos vamos a ver abocados para entender cómo funciona realmente el corazón como bomba y por qué la sangre circula de esa manera y todo el, digamos, el intríngulis electromagnético que hay en torno a esa bomba, a ese órgano precioso que está en el centro del pecho, que a lo mejor no se está entendiendo bien por la medicina actual puramente materialista. Esa es la primera parte, un reto a abrir la mente, un reto a entender a lo mejor el corazón de una manera diferente. Esa primera parte tiene una segunda vertiente y es que se nos ha dicho que, hablando un poco en plan broma, que estamos vivos de milagro porque tenemos una batería del corazón que se llama nodo sinusal, donde hay unas células que se despolarizan automáticamente porque sí, y gracias a eso empieza el latido cardíaco. En este vídeo se explica cómo hay investigadores, porque interesa en el mundo en el que estamos, el mundo médico, hay dos formas de descubrir las cosas, la vía intuitiva, la vía del recuerdo de cuando estuvimos en otras vidas, pero también la vía científica, que es muy necesaria ponerla hoy en día, que sea legible para que aquellos que están en el paradigma científico también puedan ir avanzando. Se puede describir a través de la teoría de los campos, y repito lo que decía Inma, la física cuántica nos va a abrir mucho los ojos a muchas cosas, cómo hay una conexión sutil con esas células. O sea, las células no se despolarizan porque sí. Hay una conexión desde lo sutil, desde esos cuerpos que nosotros conocemos como cuerpos sutiles, para que las células del corazón se espabilen, tengan su impacto. Y por ende, también hay un momento en que desde lo sutil se produce la desconexión. Entonces podemos entender mal y pronto que nadie se muere sin su consentimiento, nadie se muere por casualidad. Llega un momento en que desde lo sutil se dice, oiga, células del corazón, ya no más. Por aquí ya no vamos a estar más por aquí, por estos planos. El tema de la muerte es apasionante, es un tema que hay que ahondar si queremos avanzar en medicina para poder perder el miedo a la vida y que perder el miedo a la muerte
entender que la muerte no es la muerte del ser, es la muerte de un avatar que has elegido y que ha venido a vivir aquí una temporada. Dicho sea de paso, cuando aprendamos desde la conciencia a adorar y a respetar ese avatar, será mucho más fácil prevenir. Ahora mismo, desde la inconsciencia en la que vivimos, pues no sabemos qué alimentarlo, fumamos, metemos todo tipo de toxinas, nos hemos hecho adictos al tema del paladar y por el paladar vienen muchas cosas como la adicción al azúcar, que es muy tóxica para el cuerpo. Cuando tengamos la capacidad de ver en este avatar, en este cuerpo físico, un verdadero templo que nos da la oportunidad magnífica, que no solamente hemos elegido nosotros, sino que también de alguna manera se nos ha autorizado. Hemos elegido nosotros venir a vivir, a encarnar, sí, pero también hemos sido autorizados porque tenemos una misión y justo en este momento tan delicado se necesitan, yo creo, ciertos requerimientos para decir, venga, vas a ir ahí, la cosa está chunga, ponte las botas y a trabajar, que hay mucho trabajo que hacer. El respeto al cuerpo hará que seamos capaces de prevenir enfermedades y yo soy abanderado de enfermedades cardiovasculares, primera o segunda causa de morbilidad y mortalidad en el mundo actual, por desconocimiento, por inconsciencia, porque no se saben abordar los factores de riesgo. Segunda parte de la charla, el hecho de que el corazón tiene neuronas. El Instituto de las Matemáticas Cardíacas, Doc Childre, todos los que han promovido el tema de la coherencia cardíaca, se basan en eso. El corazón tiene neuronas y neuronas de las de pensar. Además del sistema eléctrico que vemos en el electrocardiograma, que si onda P, que si QRS, que si arritmias, también hay un sistema paralelo que te permite pensar a través del corazón. La intuición, el discernimiento, el presentimiento de que algo va a pasar, eso se trabaja a nivel de las neuronas del corazón. Hay un estudio publicado muy bonito en una revista de psiquiatría, ahora no recuerdo el título, pero buscando se encuentra fácil, que ponen un experimento a un grupo de sujetos a los que les van a enseñar 10 cartas que están boca abajo, son fotografías. 5 de ellas son terroríficas, un cadáver, un perro mordiendo, o algo así, y 5 son pacíficas, un amanecer, un atardecer, una flor. A esos sujetos que son fruto del experimento les conectan la piel, el electroencefalograma y el electrocardiograma como medida de ver qué órgano percibe antes el impacto. La piel, si es el cuerpo, la parte sistémica, el electroencefalograma o el electrocardiograma. Y se dan cuenta de que milisegundos antes de que la carta sea puesta boca arriba, el corazón ya sabe cuál carta viene. Milisegundos antes de que la carta se ponga boca arriba. Eso es lo que llamamos intuición, eso es lo que llamamos la conexión con el todo, con la irrealidad del tiempo. Y si aprendemos a conectarnos con eso gracias a esa técnica maravillosa que se llama la coherencia cardíaca, pues seremos capaces de grandes avances. Por eso está tan de moda hablar de estas historias, de que el corazón manda señales al cerebro a través del nervio vago. Esto fue una investigación que hicieron unos franceses, estimulando el vago, el cerebro recibe órdenes y luego el cerebro es capaz de decir a las suprarrenales, por ejemplo, tranquilidad, no hay que estar estresados, no liberemos cortisol, que ahora no es el momento. Eso es lo que resume la coherencia cardíaca, entender que el corazón tiene neuronas a las que podemos llegar a través de una respiración consciente y que lo podemos usar bien sea como medida de urgencia en donde estás trabajando. Si trabajas, por ejemplo, en un servicio de atención al cliente, estás desbordado porque ese día te han llegado 3 energúmenos, te han echado 20 broncas y estás que no puedes, tienes la tensión alta, tienes palpitaciones, quieres salir corriendo. La técnica de la coherencia cardíaca, los 4 pasitos, que los explico muy bien también por ahí en varios vídeos, consiguen bajar la carga emocional negativa y te dan la oportunidad de retomar el control de las emociones. Es importante que seamos capaces de tomar el control de las emociones, que no seamos más víctima de las emociones de lo externo. Si somos nosotros capaces de coger el control de las emociones, acabaremos con los problemas, por ejemplo, de la alimentación,
de esa adicción al azúcar, de no ser capaz de dejar los tóxicos, al alcohol, a las drogas, al cigarrillo, que todo eso tiene un componente emocional muy importante. Y luego poder, para llevar una vida coherente, tienes que ser capaz de controlar, por ejemplo, los enfados. Yo que soy un gran seguidor de Emilio Carrillo, a quien tú también entrevistas con frecuencia, Emilio me enseñó en uno de sus vídeos que el enfado es voluntario. Entonces, si el enfado es voluntario, ¿yo por qué no aprendo a no enfadarme? Puedo estar disgustado, puedo estar viviendo unas circunstancias que no me gustan, pero no necesariamente tengo que llevarme al enfado, a levantar la voz y a tener una taquicardia por un asunto que a lo mejor no tiene importancia, como que es que no encuentro las llaves del coche. Todas esas cosas se pueden conseguir desde el corazón, y esto es lo que llaman en el mundo espiritual actual vivir desde el corazón, renunciar a la mente como órgano maestro, renunciar a la mente como órgano egoico que nos ha traído hasta aquí, le estamos muy agradecidos, pero a partir de ahora tenemos que empezar a sentir, sabiendo eso, que hay que estar preparados, porque el sentir ocurre, como decía en el estudio este que comentaba, milisegundos antes de que la carta se ponga boca arriba. Los que somos terapeutas, al principio, yo lo digo por experiencia propia, y voy viendo cómo van entrando colegas que van saliendo del mundo de lo alopático y se van metiendo en el mundo de lo holístico. Uno de los grandes retos es aprender a confiar en tu intuición, porque estamos programados para seguir protocolos. El protocolo de la diabetes, el protocolo de la hipertensión, el protocolo de no sé qué. Y si tienes alguna duda, te vas al libro o a las guías de actuación de la sociedad X, Y o Z, y entonces ahí te dice cuál es el medicamento que hay que poner. Pero cuando ya te estás metiendo a otros niveles, desde el punto de vista holístico, ya te llegan mensajes de un calado muy profundo. Y sabes que te vas a meter en territorios sanadores, que dicho sea de paso, sanadores para el paciente y sanadores para ti también. Siempre, como somos uno, nos estamos sanando las dos partes que hay en ese escritorio. Pero es bueno esto como mensaje a los colegas, que hay que ir desarrollando la intuición generosamente para el bien de ese consultante que ha venido a poner su vida en tus manos. ¿Qué veo yo en el cambio de paradigma? Que vamos a dejar de ser médicos autoritarios, médicos que usan palabras como, pues si usted no se toma lo que yo le digo, no vuelva aquí, porque no tiene sentido, a recuperar un poco la figura de Avicena en la película y en el libro El médico, que en plena momento de cólera, a una persona que está muriendo en la calle, que se ve que es de bajos recursos, vaya, un pobre que se está muriendo en la calle, este hombre que era un sabio, que era favorecido por el rey y que tenía muchísimo dinero y muchísimos conocimientos, rodilla en tierra le pide permiso para ser su médico. Nosotros debemos aprender, como terapeutas y sanadores, a ponernos de rodillas frente a ese alma que viene a traer el avatar y lo va a poner en nuestras manos para que nosotros digamos 2 o 3 o 5 recomendaciones que ayuden a mejorar su camino y le saquen de la enfermedad. Esa es pues la segunda parte de la charla, y la última, la tercera, tiene que ver con la biodescodificación, porque es una ciencia que nos está enseñando cómo se hace eso de conectar los cuerpos sutiles, el campo emocional, con el campo físico o el cuerpo físico. Es como que hay dos maneras de hacer esto. Puedes coger el cuerpo físico y sutilizarlo, hacerlo sutil, porque si coges un microscopio de lo que hablaba Inma al principio, un supermicroscopio superpotente, al final te acabas encontrando átomos, y según la teoría del átomo, creo que ahí todavía no se ponen de acuerdo, todo acaba siendo luz, ondas vibratorias. Entonces no hay ningún cuerpo físico. Eso es también un cuerpo sutil, lo que pasa es que lo percibimos con estos ojos y parece que es una cosa sólida, la mesa, el ordenador, pero realmente todos son píxeles que están generando una realidad holográfica en la que creemos que vivimos. Hace poco oí a alguien que decía con mucho sentido, me parece a mí, que cuando hablamos del mundo exterior, estamos acostumbrados a ver el mundo exterior al cuerpo y nos saltamos la fase de que nuestro primer contacto con el mundo exterior es el propio cuerpo. Una vez que te sientes dentro del cuerpo, ya estás viviendo en el mundo exterior. Todavía no has salido afuera a la calle y ya estás en el mundo exterior cuando te rapas la cabeza o cuando te afeitas o cuando te peinas. Gracias al doctor Hammer,
y a su experiencia, que yo creo que los que nos movemos en estos canales sabemos la experiencia del doctor Hammer, la nueva medicina germánica, cómo él con su trauma de perder un hijo desarrolla un cáncer de testículos, su mujer un cáncer de mama, y él describe todo esto de las 5 leyes biológicas y el equivalente en el cuerpo físico de una emoción que se genera en un cuerpo sutil de manera, digamos, no equilibrada. El corazón es la casa y la biodescodificación tampoco está sujeta a protocolos. La medicina integrativa tiene una ventaja y es que no hay protocolos. Puedes hacer lo que te dé la gana, por eso tienes que desarrollar muy bien la intuición porque no hay que reñirse a ningún protocolo. Todo depende de tu percepción y de la percepción del paciente o del grupo con el que estés trabajando. El corazón en biodescodificación es la casa, lo que yo entiendo como mío o como de mi propiedad. Y podemos estar hablando de problemas materiales, es decir, hay quien tiene una hipoteca con una casa, perdón, un problema con la hipoteca de una casa, resulta que se está divorciando y no hay acuerdo y eso puede llevarle a desarrollar una angina de pecho, incluso un infarto agudo de miocardio. Pero el infarto a veces se produce cuando ya se ha resuelto el problema. Puede reflejar la crisis de salida, se resolvió el problema y el hombre acaba en urgencias porque la vuelta al parasimpático le dio un infartazo enorme. Pero puede ser también que seas el típico padre o madre que ve en sus hijos algo de su propiedad, cosa que es una percepción equivocada. Y cuando tienes un conflicto muy gordo con un hijo, llevarlo a tu cuerpo físico como si fuera un problema de propiedad y que se manifieste en el corazón como que, oiga, es que mi hijo no me hace caso, tengo un conflicto severísimo con mi hijo. Son pues 3 pautas que nos pueden ayudar a ir cambiando el paradigma de la medicina puramente materialista, que se está viniendo abajo ya, se está acabando a medida que se acaba la era de Piscis, y la cardiología holística que puede marcar el rumbo de la era de Acuario. Debemos cambiar el órgano maestro y que sea el corazón el órgano maestro, sabiendo que a lo mejor es un corazón expansivo, sabiendo que tiene neuronas de las de pensar y que nos dan la intuición, y sabiendo que representa todo aquello que nosotros en el mundo externo vemos como propio. Muchísimas gracias, Sergio. Ha sido realmente interesante, inspirador. Ojalá muchísimas personas estén escuchándonos y médicos que puedan ya ir pues ampliando, ¿no?, esta mirada y convirtiéndose en los médicos que realmente realicen este cambio de poner la salud al servicio de la consciencia y la salud también al servicio de nuestro templo para que podamos desprender todos nuestros potenciales. Ha sido muy potente. Gracias, Sergio. Y seguimos en esta impresionante conferencia con ahora Ana María Oliva, investigadora, divulgadora, conferenciante mundial, formadora en diferentes tecnologías y en medicina bioenergética. Ana María Oliva es una gran inspiradora, también transmite una sabiduría muy profunda a través de la innovación en la salud y en la ciencia, así que será también muy interesante escucharla. Bienvenida, Ana María, y adelante. Bien hallada, Ariadna, muchas gracias. Oye, la verdad que estoy disfrutando un montón de estar escuchando aquí a todos los demás. Yo que estoy acostumbrada solo a hablar, me da muchísimo gusto escucharos y qué maravilla, porque así puedo ir entrelazando las cosas también. Mira, yo llegué a la parte energética de la vida desde la experiencia propia, pero como mi mente es muy curiosa y quiere saber, pues entonces me dediqué a investigar, a ver qué podía sacar desde esa mirada eléctrica. Y últimamente me dedico a repetir y a preguntarle a la gente, así como introducción, ¿cuántas partes de ti reconoces? Esa es la gran pregunta que yo le hago. Cuando la gente me pregunta, ¿y por qué enfermamos? ¿Y por qué esto? ¿Y qué es lo otro? ¿Y el contagio existe? Y todas esas miles de preguntas que nos hacemos porque nos faltan todavía muchas respuestas, ¿no? Yo siempre suelo preguntar, ¿cuántas partes de ti reconoces? Porque si reconoces una parte bioquímica o biofísica, pues entonces le vas a echar la culpa de todo lo que te pasa a esa parte, que es la única que reconoces. Pero igual te das cuenta, pues eso, ¿no?, que un día te pones a bailar y después
después de bailar te sientes mejor a todos los niveles. Entonces igual hay un punto energético ahí que empiezas a reconocer, o después de hacer yoga, de hacer tai chi o lo que sea, ¿no? Y así vamos sumando partes. Vas a darte cuenta que de una emoción mala, el otro día estábamos cenando, mientras cenábamos llamó la maestra de los niños para regañar a uno de ellos y ahí nos sentó mal la cena a todos, porque la emoción hizo que pues ese proceso bioquímico no se hiciera de la manera óptima, ¿no? Entonces, cuando tú vas sumando y te empiezas a dar cuenta, empiezas a reconocer diferentes aspectos de ti, el biofísico, el bioquímico, pero también ese energético, ahora hablaré de energía, ese mundo emocional, la parte mental, la parte espiritual, te das cuenta que reconocer algo como parte tuya significa tener que atenderlo. Entonces, cuando hablamos para mí, cuando hablamos de salud, estamos hablando de atender los diferentes aspectos de nosotros y de darle de alguna manera pues todo aquello que está necesitando. Entonces, cada modelo médico corresponde a una mirada, a un conjunto de partes que reconoce, ¿no? Tienes ahí modelos médicos que se basan puramente en la energía, como en la medicina tradicional china, o la osteopatía, no puede haber enfermedad si no hay bloqueos, ¿no? Pero tienes otros modelos médicos que se basan en otras partes, como nos contaba ahora Sergio, ¿no? El modelo médico del doctor Hammer de la medicina germánica, pues hace mucho énfasis en la psique y el efecto de los traumas de alguna manera, ¿no? De los impactos psíquicos de determinada manera y cómo se desequilibra el sistema nervioso simpático, parasimpático. Bueno, ahí hay toda una mirada de cómo entendemos al hombre, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que hagamos ese ejercicio interior de decir cuántas partes de mí reconozco, porque reconocerlas significa que las tengo que atender. Cuando yo empecé con el mundo de la energía, claro, como buena ingeniera que la mente quiere saber, dije yo, pues es que la energía es tan grande y hay tantas cosas energéticas, unas más sutiles, otras más físicas, pues yo me centré en aquello que podía medir. Y como además en esa época estaba haciendo la tesis doctoral también sobre el efecto de campo eléctrico sobre las células, bueno, pues digámosle que ahí sí tenemos herramientas, todo lo que sea electrónico nos permite medir lo que es electromagnético. Luego, claro, tenemos otros tipos de energía, tenemos energías etéricas, tenemos muchos tipos de éter, además, tenemos energías escalares. Todo eso hace que la mirada electromagnética se quede un poquito chiquita en comparación a todo lo que es, pero aún con todo y con eso nos ofrece una forma distinta de entendernos. Y lo que más me gusta es que es sencilla, es mucho más sencilla que una mirada bioquímica sobre el cuerpo, ¿no? Incluso fijaros que, por ejemplo, pues cuando tú piensas en un cuerpo, vamos a decir, en proceso de reequilibrio, que la medicina convencional le llamaría enfermo, ¿no? Pero sabemos que todos son procesos de recuperación de la homeostasis. Entonces, cuando tienes un cuerpo ahí, claro, bioquímicamente, ¿cuántas cosas pueden pasar? Pues infinitas, ¿no? Tú puedes tener infinitos síntomas, infinitos parámetros desajustados, haces una bioquímica y te salen ahí 50.000 estrellitas, ¿no? Pero si tú miras desde el punto de vista eléctrico, todas las enfermedades tienen un primer síntoma común. Tienen menos voltaje, las células tienen menos voltaje de la que deberían tener. Ese famoso potencial transmembrana, que prácticamente es lo único que la medicina occidental entiende a nivel eléctrico, ¿no? El potencial transmembrana y la despolarización o repolarización de ese potencial, que es el potencial de acción. Entonces, eso nos permite una cosa muy sencilla, que es decir, bueno, pues si el primer síntoma común es que todos los potenciales transmembrana bajan, pues vamos a subirlos y de esa manera mejoramos, le damos al cuerpo el chute que necesita para que se pueda recuperar de forma más sencilla, ¿no? Entonces es muy interesante porque con solo ese concepto de potencial transmembrana ya podemos jugar muchísimo, tanto a nivel diagnóstico como a nivel terapéutico, y podemos encontrar pues opciones diferentes, ¿no? a lo que le está pasando a la persona. Y cuando miras ese potencial transmembrana, como muy bien decía Sergio, te dicen que eso se despolariza, pues mira, pues porque quiere. Y se repolariza también porque quiere, porque en realidad nadie te explica, o sea, fíjate que en biología y en fisiología se describe, pero describir no es lo mismo que comprender. Yo era, con perdón de la expresión, como la mosca cojonera en la clase de fisiología del máster, porque venía un fisiólogo que eran maravillosos, eran biólogos todos, y nos daban unas clases magistrales de fisiología, pero yo siempre era, ¿y por qué? Me decía, pues es que no hay un por qué.
Eso es la descripción de lo que ocurre. Ah, pues entonces usted no está entendiendo qué es lo que pasa, solo está describiendo, ¿no? Y a veces confundimos que saber describir algo es que lo he comprendido, ¿no? Describir, yo lo puedo describir y no tener ni idea de lo que te estoy contando, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que la biología se basa en una serie de dogmas y desgraciadamente casi todos son falsos. Cuando yo estaba haciendo el doctorado y me dan ahí el tocho de microbiología para empezar a ver porque claro, como ingeniera, pues todos pensaban, esta no tiene ni idea de nada, pues vamos a darle ahí el tocho de microbiología, empiezo a leer y me dicen, el 90% de las células de tu cuerpo son bacterias. Y dije, la madre que me trajo. Si solo el 10% de mis células son humanas, ¿yo quién soy? Ahí entré en una crisis existencial que no os imagináis, con solo esas palabras, de saber que solo el 10% de mis células son humanas. Y dije, ay, Dios mío, pues ¿qué estamos haciendo, no? Luego descubrí que esa famosa bomba sodio-potasio, a la que también se le echa la culpa de todo, ¿no? Nadie le ha sacado una foto, nunca. Es una entelequia mental. Es una manera de justificar racionalmente que de pronto las composiciones cambian y no saben por qué. Pero si tú empiezas a entender eléctricamente y empiezas a entender las transmutaciones frías que ocurren gracias a ese supervoltaje que tienes ahí, te das cuenta de que casi toda la biología se está basando en algo que, vamos a decirlo suavemente, no es totalmente correcto. Vamos a ser políticamente correctos por no decir que es literalmente casi todo falso. Entonces, volviendo a nuestra mirada eléctrica, a mí lo que me fascina de esa mirada es que, primero de todo, es muy sencilla. Es mucho más sencilla. No tienes que andar mirando 80.000 parámetros. Tienes básicamente 3. El voltaje, la frecuencia y la coherencia, que también nos explicaba el doctor Mejía. ¿Sí? Son esos 3 cositas, nada más. Si alguna de ellas está desequilibrada, pues entonces todo falla. Me acuerdo de estar en Praga en un congreso de aspectos biofísicos del cáncer y todo se basaba en la coherencia y todos los tratamientos se basaban en mejorar esa coherencia. Claro que hay que meterle ahí otros conceptos, por ejemplo el del agua y de la estructura del agua y la gran Mei Wan Ho explicándonos cómo las radiaciones electromagnéticas en realidad quedan ahí dentro de la estructura del agua y es lo que nos permite sostener la información. Por cierto, entonces de pronto entiendes el rol de la fiebre también y dices, ay, mira, si es que resulta que el agua está estructurada y es como gelatinosa. ¿Qué pasa cuando yo caliento el caldo de hueso que es gelatinoso, pero lo pongo ahí al fuego un segundito y hace ¡zup! Y inmediatamente pierde la estructura? Ah, resulta que la fiebre también puede tener un papel a la hora de disolver una información que estaba ahí molestando, ¿no? Los niños, ¿cuántas veces no levantan fiebre después de un disgusto? Tienen un disgusto, la información queda ahí atrapada, suben la fiebre, se libera, ¿no? Y te abre tantas puertas a comprender las cosas de una manera distinta. Ese ADN, esa hélice, esas proteínas plegadas en alfa helicoidal, ese colágeno, todo eso que son hélices, son puras antenas. Antenas que captan y que emiten. Y entonces, en esa transmisión continua te das cuenta de una cosa muy, muy importante, y es que todo está en continua conexión, que no existe tal cosa como las cosas separadas, sino que todo forma una unidad, una living matrix, como lo quieras llamar, una perfecta unidad. Y ese es una de las cosas que para mí más me gusta de esa mirada electromagnética, sabiendo que es una piecita dentro de ese gran rompecabezas, ¿no? Pero fíjate lo que nos contaba el doctor Mejía sobre el corazón. El campo magnético del corazón es 5.000 veces más fuerte que el campo magnético del cerebro. Así que si quieres que una idea llegue lejos, ponle corazón, porque va a llegar muchísimo más veces, más lejos, 5.000 veces más lejos que si solo le metes mente a las cosas, ¿no? Y ese campo magnético del corazón, como él nos explicaba, no termina donde termina mi piel. No termina. No hay material que apantalle el campo magnético. Hay uno, se llama mu metal, pero no está por ahí accesible. Nuestro campo magnético se diluye, se funde, pero no se para. Entonces yo no tengo una piel electromagnética como tengo una física que me separe del mundo. No la tengo. Hay un continuo. Estamos juntos, somos como una sopa. Y para mí eso es una imagen que definitivamente me cambia absolutamente mi manera de estar en el mundo, porque yo no termino donde termina mi piel.
Y ahí estamos tú y yo juntos formando una sopa en la que se generan interferencias que pueden ser constructivas y tú y yo juntos hacemos como 10.000, o pueden ser destructivas y mira, en este momento mejor que no nos juntemos mucho porque parece que nos vamos cancelando continuamente, ¿no? Y eso me ayuda a comprender que nada es ni bueno ni malo, todo depende del momento, que a veces pues sumamos y a veces restamos. Y en este momento, para mí, este tipo de eventos son de suma, ¿no? Y de una interferencia constructiva maravillosa en la que 1 más 1 se convierte en 5.000. Y esa es la belleza de las ondas. Y luego hay otra cosa que también lo decía el doctor Mejía, que es el decir, cuando entras en el mundo energético y entiendes esas interferencias, ¿no? Viene una onda por aquí, viene la otra por allá, se juntan y o se suman o se restan. Cualquiera de las dos, o se cancelan, pero cualquiera, siempre, siempre hay una transformación mutua. O es mutua o no es. En cada interacción con el otro, a todos los niveles, desde la interacción más pequeña, más casual, más lo que sea, hasta la más profunda, más terapéutica, más íntima, hay una transformación mutua, continua, continua. Y de nosotros depende el ser conscientes de eso o simplemente vivir como si no fuera con nosotros, ¿no? Entonces, para mí, como os decía, esta mirada electromagnética, sabiendo que hay una limitación porque no estamos teniendo en cuenta otros tipos de energía, solo con eso ya me permite dar explicaciones distintas. Y eso es lo que necesitamos, tener contraste, tener miradas diferentes que nos permitan empezar a encontrar contradicciones también, ¿no? Porque al final el método científico se basa en eso, recopilar datos, integrarlos y ver que no haya una contradicción. Claro, para que haya contradicciones tienes que buscar datos, tienes que buscar datos de distintas fuentes. Si hay contradicciones, seguimos buscando. Si no, pues ahí hay algo que tiene sentido. Y creo que es muy importante que nos acostumbremos a incluir ese mundo electromagnético también, porque nos va a ayudar a entender también todo lo que está pasando en salud, porque fíjate, tú te comes una manzana o te comes una mayonesa, ¿no? Es el típico, que está en mal estado y inmediatamente tu cuerpo va a reaccionar. Y tú vas a detectarlo porque te van a dar vómitos o náuseas. Pero si tú estás delante de un router, de una antena, te va a estar haciendo un efecto sobre tu salud, pero no vas a poder, perdón, es que está mi hijo aquí ahora mismo que acaba de entrar. Dame un segundito, mi amor, dame un segundito, mi vida. No sé qué le pasa. Bueno, si tú estás delante de un router o de una antena, tu cuerpo no va a responder de una manera tan obvia, pero va a tener un efecto sobre tu salud. No vas a saber porque no es como el digestivo. Algo digestivo te da una señal digestiva, algo electromagnético te puede dar una señal en cualquier parte de tu cuerpo. Entonces es muy importante en este momento ser conscientes de que también tenemos una estructura electromagnética que no termina, que nos hace estar interactuando con todo, incluido con esas antenas, que lo podemos utilizar y existe la electromedicina y existen un montón de técnicas terapéuticas que nos ayudan a estar mejor, pero también existe una contaminación silenciosa que hace que tengamos que ser conscientes de todo eso, ¿sí? Entonces os dejo aquí con estas ideas básicas y voy a ver qué le pasa a mi hijo que de repente creo que se ha puesto a vomitar, tanto decir yo del digestivo creo que le daba ahí, así que me disculpáis un segundito que me salgo de cámara, pero sigo aquí. Muchas gracias, querida Ana María, allá con su hijo ahí. Fantástico lo que estás diciendo, es una maravilla, tanto por aprender, ¿no? En el campo de energía, tal como transmitía Inma también, toda la integración que tenemos, como lo explicas tan simple, como Sergio también nos explicó el aspecto del corazón y cómo tenemos que orientarnos mucho más al corazón que a la parte racional. Y bueno, para cerrar cada una de las ponencias, yo tengo una gran alegría, en el fondo, de poder presentar a nuestro amigo Rodolfo Neira, que en Chile yo diría que es un crack, es muy querido, muy conocido, porque además transmite, tal como esta charla, un especialista en medicina, estilos de vida, muy directo y muy concreto para decir las cosas tal como son. Así que, Rodolfo, muchas gracias, querido amigo, por estar con nosotros, y usted tiene la palabra. Muchas gracias, Edgardo, Ariadna, por estos encuentros hermosos que están generando y que son tan urgentes y tan necesarios. Agradecer las presentaciones hermosas de Irma, de Sergio y Ana María, que lo único que he hecho es disfrutarla, porque finalmente estamos hablando de lo mismo, de diferentes
prismas, pero todo va hacia lo mismo, y guardar de cómo condensar un poco esta información hermosa que estos tres seres nos han contado, y que tiene que ver con primero comprender lo que todos hemos dicho, que es la caída completa de un sistema que imperaba por mucho tiempo, y que por supuesto que comprendía también la dimensión salud. Se caen todas las estructuras y aparecen nuevas. Y estamos justo en esa interfase, que por supuesto que tiene un grado de incomodidad, ¿cierto? Es la donde vas haciendo el camino, es cuando te metes a un sendero que no está todavía diseñado, ¿cierto? Vas por ese pastizal, lo vas pisando, y vas de a poquito generando este caminar en un formato que viene a dejar de lado algo que ya sabemos que no funcionó, y que lo hemos vivido en carne propia nosotros, nuestros pacientes, nuestros familiares, etcétera, que es una medicina basada en la separación, basada en el reduccionismo, en el mecanicismo, como muy bien decía Ana María, en esta interpretación, una descripción neta, donde no hay una comprensión profunda. Eso, primera cosa, entonces, darnos cuenta de que el formato eh, autoritario, centrada en la enfermedad, donde por supuesto generamos una profunda ignorancia en los participantes, eh, por supuesto sin maledicencia, sino bajo el paradigma que imperaba la cosmovisión que hoy día se acaba, que es la del logos, ¿cierto? La lógica, la razón, el intelecto. Y hoy día nace esta nueva cosmovisión planetaria del holos, ¿cierto? Del holismo, donde la integración, como muy bien decía Ana María, esta unicidad que es evidente, ¿cierto? Desde la cuántica, como decía Irma, desde la coherencia, donde no existe esta separación hacia el lado o el otro, nos genera un nuevo nacimiento, una aproximación que, independiente de las visiones que tengamos, van hacia lo mismo, hacia el protagonismo que debe tener el participante, primera cosa fundamental, el centrarse en la salud, en aquellas cosas salutogénicas que tenemos en nuestra disposición, y que toda esa caja de herramientas que disponemos y que siempre hemos tenido ha sido velada. Y hoy día entonces exponerla para que cada uno de ellos, desde su centro, ¿cierto? Este recentrarse o reconocerse o recordarse, y como lindo dice, recordarse viene de recordi, ¿cierto? Regresar al corazón. Esa es la magia más potente que hoy día disponemos, pero claro, parece ser sencillo que este progreso hacia una visión de la medicina donde integremos al participante, ya no paciente, que pacientemente espera ser sanado por alguien, sino que ahora él va a levantarse y va a ir en pro, en búsqueda de su bienestar profundo. Parece sencillo, pero nos tocamos con una gran paradoja, ¿cierto? Que es la paradoja de que, como nunca el ser humano ha buscado tanto ser feliz y ser sano. Yo creo que jamás hemos tenido esta wellness mania, ¿cierto? Esta bienestar manía que vemos constantemente en redes sociales, donde todas las personas quieren estar bien. Y parece ser muy, muy deseable el estar bien. Pero hemos perdido un foco muy fundamental que creo yo que tiene que ver con el sentido, ¿cierto? Que lo hemos tocado acá también, la mayoría, que es el sentido de este proceso. Porque el estar bien por estar bien implica muchas veces la mente egotista todavía trabajando en esa búsqueda de bienestar sin saber por qué tengo que tener bienestar. Entonces, gimnasio todos los días, alimentación de todos los tipos que existen, con todas las modas y tendencias, que me levanto en la mañana, que me ducho con agua fría, que me hago el baño a vapor, que después hago meditación, que después hago yoga, y todo eso, por supuesto, que tiene un tremendo impacto, pero depende desde qué dirección la estoy pulsando, desde qué hay detrás, cuál es la conciencia que hay detrás de la acción. Y eso es fundamental, porque yo lo veo con mis participantes, que cuando entramos en esa búsqueda frenética de la sanación, podemos perdernos de foco, porque lo que habita detrás es un miedo profundo a la muerte. Entonces ahí viene la integración que tanto Sergio, Irma y Ana María hablaban de la importancia que es comprender para poder sanar. Y este cambio entonces de acceso a la nueva forma de ver la medicina como un proceso holístico de reintegración, es fundamental entender que estamos en esta paradoja donde buscamos ser felices y sanos, y lo que menos tenemos es felicidad y salud. Y eso obedece principalmente, dentro de muchos factores por supuesto,
desde mi punto de vista, a esta hipersimpaticotonía, ¿cierto? Este sistema simpático hiperactivado, que por supuesto que tuvo su rol en la evolución humana, ¿cierto? Cuando habían tigres dientes sable afuera de la cueva, cuando había una tribu que me quería cazar, eso generó un estado de simpaticotonía. Y este simpaticotonía no es más que el subconsciente derivado de este sistema nervioso autónomo, que es la patita simpático-tónica, que sobrevive, arranca, huye, pelea, enjuicia, teme, resiste, que tiene, por supuesto, un tremendo rol en la evolución humana. Sin embargo, está aprendido hoy día en el ser humano 24/7. Incluso en la noche, cuando estás durmiendo, ¿cierto? Y hay bruxismo. Ese es el epifenómeno que está determinado por esta hipersimpaticotonía. Y que desde la cardiología Sergio nos puede contar cómo esta simpaticotonía genera tremendos impactos en este campo eléctrico cardíaco. Entonces, el problema está en que este estrés crónico que estamos viviendo empieza a hipotecar la capacidad de elección. Y eso es súper importante porque personas quieren ¿qué como para estar sano? Y yo siento que es al revés la pregunta, ¿qué como para poder elegir? ¿O qué hago? ¿Cuáles son mis hábitos que voy a ir generando para poder elegir? Porque al final del día, el que está eligiendo el 96% de las cosas que estamos realizando es el subconsciente, que está acompañado de una simpaticotonía, ¿cierto? Este sistema que está activado de sobrevivencia y que está activado al margen de nuestra conciencia. O sea, estamos conversando acá y tenemos activado este sistema, que está siempre en alerta, en formato sobrevivencia, y que por supuesto impide todo lo que el eje parasimpático, ¿cierto? El otro ladito, que tenemos que regularlo, ¿cierto? El eje vagotónico, donde estoy, en comillas, estoy a salvo, tranquilo, descansa, digiere, acepta, agradece, confía. Todo ese pool que te entrega internamente ese estado interior, no lo estamos vivenciando. Entonces nuestras búsquedas de estar sano tienen que ver con una ansia y una búsqueda frenética de un resultado externo. Y por supuesto nos resta coherencia. Y ahí vinculo un poco con lo que han hablado los expositores. Esta coherencia que tiene que ver cómo yo estoy viviendo mi mundo interior, cómo lo estoy sintiendo, cómo lo respiro y cómo lo acciono. Y en eso nos vamos perdiendo, porque al final del día hay una bienestar manía muy impuesta por las redes, donde hay que estar bien a toda costa, independiente del viaje procesal, del proceso de sentido que habita en este estado de centro. Entonces, la regulación autonómica para mí es un eje fundamental, que significa cómo puedo entonces a ese subconsciente que está activado en simpaticotonía, pasarlo a que le digamos: chiquillos, amigas, amigos, ya no estoy en peligro de vida. Es momento entonces de que tome mi timón de acción diaria, cotidiana, la vagotonía o este estado de parasimpático, donde voy caminando a salvo, donde mi ser sabe que estoy a salvo. Por ende, ya no tengo una actitud defensiva de mínima empatía, que es el que tenemos, ¿verdad?, cuando tenemos prendido el simpático tónico. Empezamos entonces a regular el autonómico, esta regulación autonómica que tiene que ver con esta pata simpática, que la dejamos en stand-by para cuando haya tener que defendernos, ¿verdad? Cuando tengamos que salir a defendernos o a arrancar o a huir o a pelear, por supuesto que lo tengo ahí, pero no puedo tenerlo 24/7. Porque las decisiones que van a aparecer desde ahí van a ser, por supuesto, separatistas, enjuiciadoras, temerosas y que están buscando sobrevivir a toda costa, donde la visión empática, comunitaria y compasiva se acaba. La regulación autonómica entonces te entrega esta posibilidad a través de prácticas continuas del cotidiano, centrarte. Y cuando te reencuentras en ese centro, empiezas a habitar en ese ser superior, en esa realidad espiritual o divino, ese fractal divino donde lo haces desde la certeza. Y ahí empiezan a nacer ya no las creencias, ¿cierto?, lógicas racionales, ¿cierto?, que nunca has sentido que son así, sino que ahora empiezas a vivir esa inteligencia intuitiva, que casi todos hemos hablado, que es ese momento donde por fin sabes que sabes. Y no sabes de dónde viene,
porque nadie te lo contó, porque no lo leíste, porque sabes internamente que es así. Y eso hoy día tenemos también un refrendo neural, como parte en el corazón efectivamente las neuronas cardíacas y se dirige hacia la corteza prefrontal medial, donde habita también un estado interesantísimo que es de la ecuanimidad. ¿Cómo se vincula esas certezas, ¿cierto?, con el estado ecuánime? Pero lamentablemente cuando yo estoy polarizado en la simpaticotonía, no puedo acceder a ese estado de pausa interior que me permite, como excelentemente decía Irma, permitirme que mi propio mundo interior sea el que perciba. Entonces ahora el cáncer, que en la simpaticotonía, ¿qué ocurría? Era peligro de muerte, por supuesto. Cáncer igual muerte. Cáncer igual rechazo, resistencia, ira, enojo, tristeza. Por supuesto, porque quiero sobrevivir. Y eso es un tremendo elemento occidental de muerte, el cáncer. Sin embargo, cuando estás acá, no estás cambiando el cáncer que tienes. Estás permitiendo que tu mundo interior que estás creando lo pueda interpretar diferente. Entonces, deja de rechazar, empiezas a aceptar. Deja de enojarte y empiezas a confiar. Deja de resistirte y empiezas a agradecer aquello que no es más que la representación física de algo profundo que tienes que vivir como un plan preencarnativo tuyo. Pero toda esa comprensión, lamentablemente, no viene por defecto. Y hay que crear las redes neurales que nos permitan entrar en esa integración. Y ese es el gran problema, porque eso significa que tengo que conquistar en mi vida la pausa. Pausar para comprender, comprender para sanar. Y ahí entonces los hábitos, que finalmente es la parte inicial de esta ponencia, son la resultante final de comportamiento, de esa vivencia interna. Entonces el autocuidado no es más que el resultado obvio, coherente, de un estado interior diferente. Entonces ahora ya no busco solamente el bienestar, sino que ahora cuando me reencuentro en este estado que lo llamo vagotónico, que por supuesto pueden ser de diferentes aproximaciones, la información energética que le voy a entregar a mi templo va a ser completamente diferente. Porque el autocuidado va a ser una resultante natural. No tengo que ir a buscarle en búsqueda frenética, casi por tendencia o moda, el comer de cierta forma, el ayunar de esta manera o el conectarme con la naturaleza de esta otra, sino que eso va a ser completamente natural y orgánico, porque voy a estar vinculado a mí, donde mi templo ahora lo cuido para que mi alma, ¿cierto?, se regocije en él. Y ahí viene una temática relevante, que todos estos hábitos hoy día que sabemos que nos entregan la potencialidad del ser humano a su máximo esplendor, porque digamos sea de paso que no tenemos idea de la potencialidad humana, recién vamos a ir explorándola en los próximos años, cuando empecemos a reancestrarnos, ¿cierto? Esta vida urbana moderna que nos restó salud y que hoy día nos muestra que las primeras causas de muerte son las enfermedades metabólicas, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Pero eso son las causas que nos matan, ¿cierto? Que nos llevan a la trascendencia. Pero en el día a día observamos, y ustedes lo observan, un estado de sobrevivencia biológico, donde tenemos cefaleas cotidianas, donde tenemos insomnios, donde tenemos este cerebro nuboso, donde tenemos dolores crónicos, y hemos normalizado aquello pensando que son los costos del estilo de vida moderno. Entonces, el reancestrarnos significa utilizar las cosas simples de la vida, como por ejemplo, la comida real, donde nos alejamos del paradigma de que soy vegano, que soy basado en planta, que soy carnivorismo, que soy omnívoro, que soy paleo, que soy keto. Empieza a dar lo mismo, porque empiezan a hacer esta nutrición intuitiva, donde Ana María decía, bueno, la energía de los alimentos, por supuesto, porque la radiovitalidad va a depender del nivel de sol que traiga ese alimento. Tú puedes alimentarte con miles de cosas, pero unas cosas son las que son coherentes con tu ser y otras que no son coherentes, independiente que veas que te caigas muerto al día siguiente de comerlo. No va a ocurrir así. El impacto electromagnético de las frecuencias no ionizantes en el ser humano. La evidencia es vastísima, sin embargo, nada de eso se está hablando en los medios. En la ausencia de sol, por ejemplo, la importancia del sol con todo su campo de longitudes de onda electromagnética, cómo impacta, por ejemplo, en el amanecer, cada vez que vemos salir el sol,
con su frecuencia infrarroja y roja, en todo el sistema hormonal de decir al cuerpo, listo, partió el día, vamos con energía, melanocortina, serotonina, dopamina, oxitocina. Todo ese campo hormonal depende de qué momento yo estoy viviendo y evitando el sol. Sin embargo, el sol, el cáncer, no. Como decía Ana María, la cantidad de sesgo, imaginémonos que son sesgos, pero la cantidad de errores, de ignorancia profunda que hay producto de una vida completamente separatista, que nos desintegró, que nos desempoderó, hoy día viene ese momento donde el ser humano puede vincularse a la naturaleza y poder vivir como aquellos animales que no han sido domesticados y que mueren o por depredadores o de viejos. Ese es el momento que vamos a poder nosotros observar la potencialidad que tiene el ser humano. Recién ahora vamos a poder explorarla. Cada vez que elijamos desde el corazón. Y que nuestro corazón, con su inteligencia intuitiva, sea el timón de vida, porque jamás, acá estamos 7 personas, más 68 más, somos 69 personas en total. Si ustedes se preguntan, ¿alguna vez su inteligencia intuitiva, más o menos activa, se ha equivocado en su decisión? Jamás. Lo que pasa es que tratamos de filtrar aquello intuitivo con la razón. Y ahí dejamos las puras embarrar las decisiones, ¿cierto? Y lo sabemos. A no ser que determines que tu timón de vida sea la inteligencia intuitiva, y desde ahí entonces dejamos la razón, que por supuesto que es fundamental, es muy linda, nos permite procesos laborales importantísimos, pero ahora la dejamos, la lógica, el intelecto, la razón, para ponerla a disposición de las elecciones del corazón, para que nos gestione de la mejor forma, ¿cierto?, lo que define nuestro corazón. Entonces, al final del día, los hábitos saludables, que son bastante lógicos por lo demás, que no tienen que ver con cosas estrafalarias, tienen que ver con poco, y de eso poco, poco. Tiene que ver con pausa, tiene que ver con la información que le entregamos a nuestras relaciones humanas, la información que le entregamos con la relación con los animales, con la naturaleza, con la actividad física, con el descanso, con el disfrute, con el gozo, con el sueño, y por supuesto con la nutrición, donde hoy día, como decía Sergio, tenemos una adicción al alimento, y es por eso que yo promuevo tanto los formatos de ayuno, porque el ayuno es el único momento donde el cuerpo puede reparar, reciclar y aprender. En el estado de glucosis, el cuerpo solamente construye y ensucia, y hemos vivido en formato de glucosis continua, con un suministro continuo a las células, generando un desbalance energético intracelular. Recuerden que la mitocondria no es solamente el faro energético de la célula. La mitocondria y sus membranas son receptores de información externa. Están analizando todo lo que hacemos en el cotidiano, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Entonces ahí está el desafío. Poder lograr, creo yo, vincularnos nuevamente a este conocernos, a este reconocernos, para poder comprender lo que nos sucede, y desde ahí entonces entrar en un viaje de la construcción de hábitos, pero ya no por una búsqueda frenética de estar sano, sino que solamente que sea el sentido profundo el que me lleve a elegir aquello que voy a elegir, donde la resultante o la consecuencia de estar sano o no, ya no importa tanto. Lo que importa es que estoy disfrutando este proceso porque sé que es el que deseo vivir. Y ahí viene la coherencia en acción. Así que tenemos todas las herramientas hoy día para poder explorar aquella potencialidad humana, y a la vez entendiendo que el destino también que tenemos muchas veces nos desafía a la comprensión más profunda. Cada cosa que vemos como enfermedades, ¿verdad?, no son más que desequilibrios que nos vienen a entregar información. Lo mismo que una emoción fuerte, es información también. Esa información entonces cada uno tiene que leerla acorde al mundo interior que hemos logrado. No existen realidades externas objetivas. Lo único que existen son realidades internas subjetivas en base al intérprete que hemos creado. Crear un intérprete en base a la ecuanimidad y el estado de pausa, por supuesto que te lleva a la comprensión profunda del otro. Ya empieza a cambiar un poco la vida. Así que 1.000.000 de gracias por la invitación, y siempre dispuestos para poder entregar de nuestra vereda lo que podamos hacer. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo, magistral. Yo es que me quedo sin palabras contigo y con todos vosotros. O sea, esta charla, Edgardo, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que será para verla varias y repetidas veces
y seguro que si lo vamos haciendo a lo largo del tiempo aún descubriremos cosas que aún no hemos absorbido aquí porque es impresionante. Me quedo con muchísimas cosas y que Rodolfo haya sido el último ha ido excelente porque también ha hecho como un poco de recogimiento de todos, ¿no? Y también valorando, recogiendo un poco algunas preguntas que han surgido y como no nos da tiempo ahora solo pues unos 10 minutitos para esta conclusión final y para que podáis aportar algún apunte más entre todos. Yo creo que es muy importante el tema del autoconocimiento, ¿no? De comprender que es básico el podernos reconocer a través de un viaje de autoconocimiento para comprender cómo está constituida, de qué estamos hechos, de cómo es nuestro vehículo, cómo ha sido conformado, que desde la sabiduría pues ya sabemos que es nuestra propia alma quien diseña y crea a través de inteligencias maravillosas este vehículo y que es para un propósito en concreto para en cada encarnación, ¿no? Cuando, como Sergio bien decía, ¿no? La importancia de dar valor a este templo y como tú, Rodolfo, decías, pues que los hábitos que le concebamos sean pues, propios, los que nosotros necesitamos a través de esta escucha y de este autoconocimiento. Y la importancia de este autoconocimiento, para realizar este autoconocimiento, pues de pausar, de escucharnos, de la calma mental, para que podamos recibir esta información que nos viene de arriba y del corazón, ¿no? En este sentido, cada uno de vosotros, si tú lo ves bien, Edgardo, esta última aportación, nos podríais dar, 2 minutos, una práctica que utilicéis vosotros mismos de pausa que vaya para contribuir a esto, ¿no? A este proceso de escucha, de autoconocimiento y de que podamos conectar con los hábitos que realmente van a poner al servicio de nuestro bienestar y del bienestar de la humanidad a nuestro vehículo. Si queréis, con el orden en el que estábamos. Espera, si me permites un minuto. Sí. Gracias. Bueno, primero también quería agradecer a todas las personas que están en YouTube. Yo creo que somos más de 400 personas que estamos presentes. Y agregar un poco lo que tú estás diciendo, Ariana, que estaba pensando lo mismo, pero si pueden también, dado que estos encuentros se llaman Operación Humanidad, Nueva Humanidad, si pueden transmitirle a las personas un breve aporte constructivo, para terminar en forma constructiva, de cómo enfrentarse un poco, cómo ser un aporte a esta nueva humanidad que está floreciendo. Si quieres, Inma, tu parte. Solo para que todos lo tengan, es que yo me he enrollado mucho y para que quede claro, son 2 cositas las que os pedimos. Una práctica de pausa, pero de pausa con este sentido más profundo, y la otra, una aportación constructiva de cara a esta nueva humanidad que ya amanece. Es correcto. Bueno, yo veo que como una síntesis. Mariana, me he cerrado tengo cerrado ahora. Para mí una clave importante y que se ha venido diciendo a lo largo de las charlas, ¿no? Que es realmente esa conexión con esa intuición. Y esa conexión con esa intuición es un proceso muy importante, pero también es un proceso que tiene que tener mucha honestidad también, para que realmente vayamos entrando en nuestro interior y conectemos con ese ser más profundo, porque si no, también el ego se nos va colando, ¿no? Para mí es fundamental que activemos toda una fisiología y un circuito vertical. Nosotros nos conectamos con el mundo a través de los sentidos, captamos lo que pasa en el mundo, eso lo procesamos y respondemos al mundo en función de esa horizontalidad. Y aquí lo que se trata es de que activemos esa verticalidad en la cual, conectando con nuestro ser, podamos activar esa intuición y desde ahí darle a la vida no como una reacción, sino como una respuesta surgida desde el interior, desde un propósito mucho más profundo. Y para mí eso requiere aquietamiento. Requiere aquietamiento de tanto ruido físico, emocional y mental que tenemos, que nuestra personalidad y nuestro pequeño yo está inmerso en esta ilusión, en este maya en esta ilusión de la vida en el cual todos estamos inmersos, porque todos estamos metidos en este, bueno, diríamos, caos de la vida, ¿no? Pero entonces el aquietamiento y el silencio es fundamental para que aquietemos nuestras emociones, aquietemos un poco más nuestra mente y la mente
sea el motor que capte eso que tengo que hacer y desde la emoción surgir porque tengo el deseo de realizarlo, viene el impulso que me moviliza. Por tanto, para mí, una de las claves es el aquietamiento, el sentarme unos instantes, el tomar conciencia con la respiración, el no identificarme tanto con mi pequeño yo, sino el recordarme que soy un ser más profundo, un ser, un alma que está experimentando. Me coloco desde la aprendiz. Yo estoy aprendiendo, lo hago lo mejor que puedo y entonces intento crear ese silencio para que desde el silencio realmente surja esa quieta voz interior que es muy sutil y que si yo estoy inmersa en todos mis problemas, mis emociones totalmente caóticas y mi mente muy distorsionada, pues claro, es complejo. Pero esto también requiere una cosa, mucha paciencia, porque es un proceso y mucho amor para realizarlo. No seamos unos jueces muy duros con nosotros mismos, entendamos que estamos en un proceso, realmente esto es un proceso evolutivo y que yo voy evolucionando con la corriente de la vida y desde el aprendiz hago lo mejor que puedo y entonces intento estudiar, meditar y todo esto que yo aprendo, darlo a la vida como un servicio. Entonces, para mí es ese alineamiento, es esa conexión, todo lo que yo pueda aprender, luego pasarlo por mí y luego darlo a la vida para que no se congele en mí, sino que esto sea realmente para que sea un fluir de mayor vida y que esto sea de utilidad. Muchas gracias, Inma. Querido Sergio, un mensaje positivo y una práctica. Gracias. Una práctica. Yo soy muy del día a día de aprender a hacer las pausas que dice Inma, pero en cada momento en medio del ruido. Entonces, entrenarnos a hacer esos silencios, una inspiración profunda cuando el semáforo se pone en rojo, cuando se te cruza alguien en la calle, cuando alguien está oyendo una música desagradable. En esos momentos, intentar renunciar al intelecto y decirle al espíritu, estoy en tus manos, decide tú, y dejarse sorprender. Renunciar al ego es ni más ni menos que renunciar al juicio de lo que está pasando, ponerse en manos del espíritu con una inspiración y decir, es asunto tuyo, tira tú que yo te sigo. Y dejarse sorprender. Y de repente se cambia la música, se pone el semáforo en verde, llegas a tiempo o no, pero cuando no llegas a tiempo es porque algo mejor te estaba esperando. Renunciar al intelecto. No todo tiene que pasar por la mente y juzgarlo y decir esto es bueno, esto es malo. Simplemente sentirlo y dejar que el cuerpo te hable. Estamos bien, no te preocupes. Aunque el semáforo esté en rojo, no te preocupes que estamos bien. Y la segunda parte se la voy a dejar a un hijo que es músico, que esta semana, el día del eclipse, lanzó una canción con un mensaje potentísimo. Viene a cuento de, él es para mí la nueva generación. Él es un hijo y entonces todo lo que eso conlleva. Yo he hecho mi trabajo, ahora le paso el testigo a él. Y esa letra en inglés, el título de la canción es Miracles, Milagros. Y dice, maybe you're the one you've been waiting for. A lo mejor eres tú el que has estado esperando. O sea, estamos acostumbrados por las religiones, por todo, por la política, a estar buscando un salvador externo. Y a lo mejor no hay que esforzarse tanto. No estás buscando nada. Te estás buscando a ti mismo. Cállate, mira adentro y con eso está todo el trabajo hecho. Muchas gracias. Gracias, querido Sergio. Querida Ana María, ojalá que tu hijo ya esté mejor ya. Anda por ahí, pero ya no pasa nada. Mira, dos cositas. La primera, descálzate. Quítate los zapatos y ponte sobre el pasto, sobre el césped. Deja que la tierra te llene de sus electrones, que son lo que van a permitir que todo tu metabolismo funcione. Si no puedes ponerte descalzo porque vives en Siberia y hace mucho frío, toca los árboles, toca la naturaleza, deja que la naturaleza te cuide, porque eres parte de eso. Camina descalzo y sabe que la tierra reconoce tus pasos de entre todos los de los demás y siente que eres uno con ella. Y la segunda cosa, yo reivindico siempre el valor del entusiasmo. Etimológicamente es el anhelo de estar lleno de Dios. Creo que en esta vida nos hace falta mucha pasión y mucho entusiasmo para aguantar la cantidad de tonterías que están pasando ahí fuera. Creo que conectarse con esa parte interna que se siente tan vivo, que siente la grandiosidad de ser humano. Claro, eso nos hace repensar
qué es ser humano, conectar con lo creativo, conectar con lo genuino, conectar con aquello que cuando estoy haciendo eso pierdo la noción del tiempo, pierdo todas las nociones y lo único que siento es la vida vibrando dentro de mí. Yo os animo a que recuperemos los hobbies. Los hobbies, eso es algo muy importante porque es lo que nos reconecta con lo que realmente amamos hacer y no hay nada más bello que pasar por la vida amando lo que eres. Muchas gracias. Bueno, eres una buena representante del entusiasmo, ¿eh? Y de la pasión. Y usted cierra, querido amigo Rodolfo. Bueno, qué increíble la sincronía que ocurrió, porque Ana María sacó las dos cosas que quería reforzarle, impresionante, que es el 4 en 1, que a mis participantes siempre les recomiendo que irse a la naturaleza, a un lugar, una vez al día, y durante media hora conectemos con ese 4 en 1, que es, ojalá un baño de bosque, si tenemos árboles por ahí, ¿cierto? El Shinrin-ryoku, sol terapia, grounding, que es hacer tierra, que es descansarnos un rato, y en esa interacción con la naturaleza donde la vivimos completamente, no donde estamos distraídos y pensando cualquier cosa, respiramos consciente. Esta respiración consciente que nos permite entonces habitar el momento presente y la presencia que hay detrás, que eres tú mismo. Ese 4 en 1 es muy interesante porque en 30 minutitos logramos hacer una tremenda terapia eléctrica, ¿cierto? Esta terapia eléctrica que es recoger, como decía Ana María, los electrones negativos de la Tierra, recibir estas sustancias no aromáticas y volátiles de los árboles, con tremendo efecto en el parasimpático. La sol terapia, que ojalá en estos momentos del día donde la radiación infrarroja y la luz roja impacta positivamente tu célula, y hoy día sabemos que incluso, aunque no tengamos células fotosintéticas, la radiación roja y la infrarroja activa el citocromo C oxidasa, o sea, activa la mitocondria en la formación de energía. Imagínense lo que estamos hablando. Solamente el sol. Yo creo que eso es fundamental. Reintegrarnos a la naturaleza, reancestrarnos, tanto en la intuitivo nutricional, donde salgamos de las modas y entendamos que los animales en ninguna parte hay nutricionistas sentados enseñándole a los felinos qué comer. Nosotros sabemos. El problema es que estamos adictos y eso es un proceso que hay que ir restableciéndolo. Y lo segundo, Ana María también, que decía lo mismo, que es el disfrute. El disfrute es una dimensión de los estilos de vida que es fundamental. Y lo hemos perdido por esta ortorexia, ¿cierto? Que es hacer lo correcto aunque no quiera hacerlo. Entonces, liberarnos un poco de esos constructos, de esa forma de hacer las cosas correctas y empezar a hacer lo incorrecto también, o aquello que gozamos, aquello que disfrutamos. La bioquímica, la neuroquímica que genera el disfrute es demasiado importante en el restablecimiento interno. Hoy día tenemos vidas sanas, pero absolutamente llenas, o sea, falentes de pasión, falentes de entusiasmo y falentes de felicidad. Así que recuperemos esas dos cosas, ancestrarnos con la naturaleza y volver a disfrutar aquello que siempre sabemos que disfrutábamos, pero que ahora pensamos que como adultos debemos dejar de ser niños. Y eso es un error gigantesco. Súper, perfecto, muchas gracias. Querida Ariadna, usted, sus últimas palabras. Yo nada más te las dejo a ti. Yo estoy ya sin palabras, Edgardo. Ha sido una pasada, como decimos aquí. Así que infinitas gracias por vuestra generosidad, por compartir tanta sabiduría, que estoy segura, como decía al principio, que esto está elevando la frecuencia a todos los que nos están escuchando y que va a servir muchísimo, y animar a todo el mundo a que comparta esta conferencia, que bueno, compartir sabiduría es compartir amor. Gracias a todos vosotros. Gracias. Gracias, Ariadna. Muchas gracias, Inma, Ana María, Sergio y Rodolfo. Tal como dice Ariadna, un gran aporte. Sigamos avanzando, y un llamado también a todas las amigas, amigos, que el proceso es irreversible, que la transformación ya está presente, así que todos tenemos que sumar. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias a todos y todos. Nos vemos. Nos vemos. Chao.